Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Fidel Jaramillo, soy secretario general del FLAR y seré el moderador de esta reunión. Quiero darles una cálida bienvenida a las autoridades, ministros de Finanzas, representantes de organizaciones internacionales, académicos y participantes del sector privado de todo el mundo. Es un auténtico placer y un honor para mí presentarles a Clark Talks, eh, este espacio de diálogo virtual para discutir las cuestiones de política macroeconómica centrada en América Latina y el Caribe. Estas cuestiones son muy próximas para el mandato del FLAR, que es contribuir al bienestar de nuestra región promocionando la estabilidad macroeconómica financiera. Estamos viviendo tiempos excepcionales y el debate de hoy es clave para los responsables de políticas, académicos y sector privado. Vamos a abordar la deuda de las empresas en la deuda en dólares de las empresas, los signos de advertencia. Cuando vi este título me pareció muy bueno, no solo para un juego, sino para una serie de Netflix. ¿Por qué? Es un tema muy importante. Si vamos a diseñar una miniserie en Netflix, diría que está el episodio 1, el aumento de la deuda. Con la pandemia de COVID dejó un legado muy triste en todo el mundo, pero también muchas viviendas y familias con altos niveles de deuda, especialmente en América Latina. Según el FMI, en 2020 la deuda privada aumentó 30% del PIB mundial. El aumento más rápido en décadas. Entonces, el episodio 2 de la miniserie sería la aceleración de la pandemia, pero aún antes de la pandemia del COVID, la deuda ya estaba aumentando después de una década de de tipos de interés extremadamente bajos, dio acceso a las finanzas a empresas de todo el mundo. Además, las políticas monetarias expansionistas antes del COVID fortaleció esa tendencia, ayudando a las empresas afectadas por la crisis económica y también estimulando a los inversores a la búsqueda de mayores rendimientos. Y luego el episodio 3, la cambiante naturaleza de la deuda. No fue solo esta deuda, sino que hubo cambios en su estructura junto con un sector privado más apalancado. Es ahora crucial. Los créditos bancarios han caído significativa desde la última crisis financiera a favor de deudas financiadas por el mercado, mayoritariamente en dólares norteamericanos. Luego, el episodio 4 es el que más miedo da y habla de las eh, discordancias o discrepancias entre las divisas. Esto genera disparidades en el sector privado que pueden ser vistas como origen de nuevos riesgos macroeconómicos, especialmente para empresas en los sectores no tradeables que no generan divisas. Por otra parte, esta divisa, esto también presenta retos para la efectividad de la política monetaria en cambios emergentes y la estabilidad de los sistemas financieros. Y luego el episodio 5, que es el impacto sobre los sistemas financieros. Hasta ahora los sistemas financieros han demostrado una gran resiliencia, como hemos visto en los eventos recientes del FLAR. El sistema financiero juega un papel clave para mitigar shocks y derramamientos, por así decir, en la economía en general. Pero la lucha por controlar la inflación puede presentar más estrés para las empresas altamente apalancadas y el riesgo a los sistemas financieros. Para debatir este y otros temas en esta miniserie, hemos invitado a un distinguido grupo de expertos
Demos la bienvenida a Philip Turner, Martín Tobal y Ader Giraldo. Voy a presentarles brevemente. Philip Turner es profesor del Instituto de la Universidad de Basel. Fue director asistente de la sección monetaria y miembro de la alta dirección del Banco de International Bank of Settlements. Tiene un doctorado en Cambridge y de Harvard. Vamos ahora a presentarles a Martín Tobal. Es un economista argentino que trabaja como director del directorio de riesgos macroeconómicos del Banco Central de México. Y ha trabajado en la Universidad de Nantes y tiene un doctorado en la Universidad de California, San Diego. Antes de su puesto fue director asistente e investigador en el Banco de México. También fue director del grupo de investigación financiera en el CEMLA, el Centro de Estudios de Monitorización de América Latina. Por último, Yader Giraldo Salazar, que es principal investigador en el Fondo de Reserva de Latinoamérica. Antes fue profesor investigador en el CESA, en las universidades de Rosario, Fernando de Colombia, Antioquia y Nacional de Colombia. Tiene una licenciatura en Economía por la Universidad Nacional de Colombia, un máster en la Universidad de Antioquia y un doctorado en Economía de la Universidad del Rosario. El plan para hoy es el que sigue. Philip y Yader harán una presentación de 30 minutos en la que presentará un informe seguido por comentarios por parte de Martín. Y luego tendremos tiempo para un debate abierto con los panelistas para abordar algunas de las cuestiones planteadas por los asistentes. Permítanme presentar a Philip. Philip, tienes la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Fidel, por esa presentación. El aumento de la deuda, el cambio de las disparidades de las divisas y los vínculos con el sistema financiero, esas son las principales preguntas o temas. He disfrutado mucho trabajar con mis colegas sobre esta cuestión. Hemos hablado de muchas cuestiones y debo decir que los retos en cuanto a los datos eran importantes. Tuvimos que hacer mucho trabajo para obtener resultados. Vamos a empezar con la diapositiva 2. Si la pueden poner. El auge de la deuda financiera ha sido enorme. Esto es importante porque los inversores globales tienen una necesidad de tener bonos en dólares. El stock de bonos del Tesoro de Estados Unidos es demasiado pequeño para satisfacer esta demanda. Así, el factor común que ha impulsado el auge de la emisión de bonos internacionales ha sido el empuje de los mercados financieros de capitales, no la atracción de un crecimiento más dinámico en las M, sino, de hecho, la ventaja del crecimiento en las M sobre las EA se ha reducido en los últimos años. Como dijo Fidel, no es de extrañar que el empuje haya dominado, considerando las políticas que se han seguido. Lo que recibe menos atención es la deuda pública. Es la estrategia del empuje regulatorio que ha tenido un sesgo fundamental. Este sesgo consistió en concentrar el fuego regulador casi exclusivamente en los bancos y sin tener en cuenta los mercados de capital. Basilea II, lamentablemente, nació en junio de 2004, pero sin estar preparada para sus fines. Fue la avalancha de crédito nacional de los bancos la que convirtió la debacle de las subprime estadounidenses en una crisis mundial.
Basilea III arregló estos fallos, limitó hasta qué punto los bancos podían manipular las ponderaciones de riesgo, pero fracasaron en el endurecimiento de las normas de los mercados de capitales. Esto dejó intactos a los intermediarios financieros no bancarios y FNB sin tocar. Los fondos del mercado monetario, bancos sin capitales, el chiste, siguen siendo vulnerables. Los mercados de repos se ampliaron, permitiendo a las empresas obtener financiación más barata, lo que les permitió comprar activos de mayor riesgo y rendimiento. Los fondos de bonos se diseñaron para que aparecieran más seguros y líquidos que los valores subyacentes. Este sesgo normativo ha facilitado una avalancha de dinero hacia bonos de mayor riesgo y menor liquidez. El resultante aumento del apalancamiento y el fomento de la ilusión por la liquidez significaron que incluso los mercados más líquidos de bonos reaccionaron de forma exagerada a shocks bastante modestos. Lo vimos en septiembre de 2019, marzo de 2020 y más recientemente. Los bancos centrales llevan más de una década preocupados por este vacío normativo y la estabilidad. El Consejo de Estabilidad Financiera ha pasado la mayor parte de los últimos 2 años intentando conseguir un acuerdo internacional sobre cómo hacer más estrictas las normas sobre las IFNB. Todavía no hay nada concreto, pero teniendo en cuenta las opiniones del actual Tesoro de Estados Unidos, parece probable que se produzca este endurecimiento. Y esto se sume a lo que podría ser un aumento prolongado de los rendimientos de los bonos mundiales. Así pues, los vientos favorables que han estado empujando los mercados internacionales de capitales podrían convertirse en vientos en contra. Siguiente, por favor. Esto puede llevar a un descenso cíclico, lamentable, pero no es un gran problema. Pero es probable que sea mucho más grave porque la última década de finanzas globales fáciles para repetir, ayudadas por la regulación, así como la política monetaria, esta década ha creado probablemente riesgos sistémicos que podrían convertirse en algo mucho más difícil de gestionar. Y esto es lo que intentamos evaluar en nuestro documento. Un riesgo sistémico clásico es que los choques externos pueden afectar a distintas variables simultáneamente. Hoy no es difícil imaginar que los tipos de interés mundiales suban. La subida del dólar, una caída del crecimiento mundial y también las tensiones en un mercado suelen contagiar a otros. Por ejemplo, el aumento de las inversiones extranjeras en los mercados de bonos en moneda local probablemente haya aumentado el contagio entre el mercado de divisas y el de bonos nacionales. Otras 2 cuestiones claves son, primero, ¿están las diferentes dimensiones del riesgo positivamente correlacionadas? Si lo están, existe una mayor probabilidad de que se produzca una crisis sistémica. La segunda pregunta es, ¿los riesgos están uniformemente distribuidos o se concentran en las empresas más vulnerables? Si están concentrados, el riesgo de quiebra o bancarrota es mayor. El análisis macroeconómico ayuda y en un momento resumiré nuestro análisis. Pero estas preguntas solo pueden responderse con datos a nivel de empresa. Vamos a resaltar el análisis microeconómico como clave. Y Ader lo presentará en breve. Lo más importante es no mirar solo la media de todas las empresas. Hay que fijarse especialmente en las más débiles. Hemos visto que la diferencia entre las más fuertes y las más débiles nos dice algo. Siguiente, por favor. Hemos identificado 3 aspectos del aumento de los riesgos para la estabilidad financiera. La primera es que las empresas tienen mayores desajustes monetarios y están más apalancadas que hace 15 años. La segunda es que la financiación extranjera de las empresas tiende a repercutir en el sistema financiero nacional. Las empresas que obtienen dólares no se limitan a utilizarlos para comprar equipos.
sino que hacen inversiones financieras, al menos al principio, operaciones de tesorería. Y muchos aprovechan la subida de los tipos de interés nacionales para comprar bonos locales o colocar el dinero en depósitos bancarios locales. Cuando las fuentes de financiación externas se hacen menos atractivas, pueden invertir estas inversiones en el sistema financiero nacional. Si pierden acceso a los mercados internacionales, pueden activar sus líneas de crédito con bancos locales. No comprendemos totalmente todos estos vínculos, pero sí crean nuevos canales de contagio desde las empresas no financieras al sistema financiero nacional. El tercer aspecto es que las empresas no suelen cubrir adecuadamente su exposición al dólar. El problema es que los mercados de cobertura de divisas, los mercados hedging en muchas monedas, tienen comparativamente poco volumen. Son básicamente coberturas de muy corto plazo. Imagínense una deuda en dólares de largo plazo en un depósito en mercado de divisas de 3 meses. Puede crear una sensación falsa de seguridad, pero esto se debe a que las condiciones de dichas coberturas suelen volverse en contra de las empresas que tienen un déficit de dólares en periodos de tensión, justo cuando los necesitan. ¿Por qué los inversores que compran bonos en dólares de empresas latinoamericanas no se preocupan más por estos riesgos? El factor fundamental es que los activos de las EME reaccionan fuertemente a las oscilaciones del sentimiento de riesgo, algo indiscriminado en el funcionamiento de, de los mercados. Pero sospecho que otra razón, porque los inversores se sienten tranquilos por los grandes activos en dólares de los bancos centrales. Sienten eh, que las empresas tienen fácil acceso a los dólares. El dólar sigue siendo la divisa dominante, y un cambio en el crédito nacional de préstamos bancarios a la emisión de bonos desde 2010 ha sido especialmente marcado en América Latina, como vemos en el gráfico. Este gráfico muestra que la deuda internacional en dólares de las entidades no bancarias pasó del 30% de las exportaciones en 2010 a cerca del 60% en 2019. Es decir, el aumento de este ratio, es decir, deuda en dólares sobre exportaciones para el sudeste asiático fue mucho menor. El siguiente gráfico muestra un gran salto en la deuda de la CFN de América Latina en 2020. Un 2% del PIB, mucho más que en otras regiones, pero hubo una fuerte caída en 2021. Nos preguntamos por qué este salto y la caída, por qué fueron tan grandes en América Latina. De esto podemos hablar esto más adelante. También nos preguntábamos si el aumento de los préstamos en dólares se habían utilizado para financiar la inversión extranjera directa. Este gráfico muestra que esta inversión directa aumentó más rápidamente que las exportaciones, pero con cantidades demasiado pequeñas para explicar el aumento de la deuda en dólares. Siguiente, por favor. La cuestión principal que analizamos fue el impacto de los desajustes o las disparidades monetarias. Estas disparidades en la década del 90 fueron el talón de Aquiles de muchos países de América Latina. Estas disparidades hacían que fuera muy vulnerable a los shocks externos, especialmente la política monetaria de Estados Unidos. Pero también limitó gravemente el margen de maniobra de la política macroeconómica y fiscal. En esa década, el subcontinente tenía una posición neta de pasivos en divisas, más deudas en dólares que pasivos en dólares. Pero toda una serie de reformas garantizaron la inversión decisiva de esta desventaja. Actualmente, a nivel nacional, América Latina tiene una posición muy sólida en activos en dólares. Las medidas de desajuste monetario
no son lo mismo que las inversiones internacionales netas. A veces se confunden estas dos cosas. Esta última tiene que ver con no residentes y las disparidades de divisas tienen que ver con residentes. Tomemos el caso, por ejemplo, de los bonos de gobierno que son un pasivo ante los extranjeros. Nuestros cálculos demuestran que la deuda total de América Latina, que incluye las deudas locales entre los residentes, ha caído del 40% de la deuda total a menos del 20% en los últimos años. Es un cambio grande. En este gráfico se puede ver que el mejor año en la línea azul fue 2009, el mejor año de disparidades monetarias. Los activos netos en divisas alcanzaron 36% de las exportaciones. Una posición neta positiva en divisas significa que una depreciación de la moneda mejora la posición del balance exterior. Lo mismo ocurre con los ingresos netos por inversiones extranjeros. Por tanto, se suma a los efectos estabilizadores de los ajustes monetarios en la balanza comercial. Y esto ha contribuido de forma significativa para reducir el énfasis de los políticos en América Latina para apoyar la situación. Steve Carmen y John Hearn han escrito un documento muy útil sobre lo cual la banca central latinoamericana ha alcanzado la mayoría de edad según su expresión. Es decir, que las necesidades de la economía nacional son ahora el motor de la política monetaria. Sin embargo, hay un pero, y es un pero grande. La eliminación de los desajustes monetarios agregados en los últimos 15 años se debió enteramente a los cambios en la posición financiera del gobierno. La línea amarilla del gráfico muestra que los sectores no gubernamentales, principalmente empresas, siempre han tenido posición de pasivos en moneda extranjera. En los últimos 15 años, esta posición neta ha crecido mucho. Hemos calculado entre 2007 y 2017, aumentó en más de 350.000 millones de dólares. Esta concentración de exposición monetaria en el sector privado tiende a desestabilizar la dinámica del tipo de cambio. Las empresas con deudas en dólares se presionan a cubrir sus exposiciones cada vez que cambian las expectativas. Esto acentúa la presión a la baja sobre el tipo de cambio, exactamente cuando la divisa sufre. Siguiente, por favor. Y a ver, les hablará más sobre las disparidades de los ajustes. Pero antes de cederle la palabra, quería comentar un poco más acerca del apalancamiento de las empresas. Esta es una cuestión mundial. La IMF, la FMI ha calculado justo antes del COVID que había crecido un máximo histórico del 91% del PIB. Con la excepción de Chile, América Latina aún no ha llegado a ese punto, ni de cerca. Sin embargo, este cuadro muestra un aumento de la deuda total desde el 26% del PIB en 2007, aquí lo vemos en la primera columna, al 43% del PIB en 2015. Es un aumento significativo. Sin embargo, entre 2015 y 2019, este ratio se mantuvo constante. Una fuerte subida en 2000 durante el COVID en 2020, pero parte de ese aumento se revirtió en 2021. Siguiente, por favor.
El vencimiento medio de la deuda en bonos internacionales de las empresas latinoamericanas se ha mantenido en torno a los 10 años durante la última década. No hay pruebas de que las empresas en general hayan perdido acceso al mercado o se hayan visto obligadas a emitir solo deuda de corto plazo. Siguen teniendo acceso a la financiación de largo plazo. Siguiente, por favor. Y con esto termino. La siguiente diapositiva muestra algunas evidencias de que el aumento de la emisión de bonos ha sustituido algunos préstamos bancarios. Por lo tanto, se han reducido los riesgos de refinanciación en los préstamos bancarios a corto plazo, el rollover. Esto es bueno, ya que en el pasado la pérdida repentina de crédito bancario obligaba, es decir, a menudo no por circunstancias domésticas, sino circunstancias internacionales, obligaba a los países latinoamericanos a emprender programas de ajuste demasiado rápidos y caros o dispendiosos para gestionar esa pérdida repentina. Así que es bueno que ese riesgo se haya reducido. Con esto doy la palabra a mi colega. Muchas gracias por esta presentación inicial. Fue un gran análisis. Voy a presentar el análisis macroeconómico. Hay 4 puntos principales. El aumento de la emisión de deuda en corporaciones financieras no bancarias, la evolución del interés de cobertura, del ratio de interés de cobertura, los gastos de capital y por último la sustitución del crédito bancario por el crédito financiero internacional. Y luego unas conclusiones. Quiero decir que usamos los datos financieros de la plataforma SMQ y usando estas disparidades de forma comparable a las mencionadas por Philip, pero los datos de emisión de deuda internacional nos da la deuda de cómo ha aumentado la exposición a las divisas. Voy a empezar con la deuda en dólares de las empresas no financieras. La emisión de bonos internacionales estaba en torno al 8 en 2016 y un 14% en 2020. De la misma forma, el gráfico demostraba que la emisión de empresas en el sector tradeable o no tradeable, la mayoría es en dólares, el alto nivel de deudas en dólares en el sector no tradeable, cuyos negocios no generan divisas. En 2008 la emisión de dólares, de deuda en dólares fue similar para el sector tradeable y no tradeable. Para el tradeable, representando la deuda la parte más importante de la emisión de deudas, que es muy significativa. Pasando al ICR y su desglose, vemos hechos interesantes sobre esta exposición a riesgo de las empresas no financieras. El ratio de cobertura de interés es un ratio que indica hasta qué punto la empresa no financiera cubre eh, sus gastos de evita a interés. Sí. Una regla muy general es que los NSI menos de 2 indica que eh, vemos en la figura que el ICR, en la media de todas las empresas latinoamericanas, llegó a un pico de 5,3 en 2007. Desde entonces ha caído a pesar de los tipos de interés globales, han bajado intereses a tipos muy bajos.
en el percentil 25, del 25% son medibles de 12 a 1,7. Incluso el hecho de que los ICR del 25% más débil ha caído en torno a 2, es una señal de advertencia, incluso en el sector tradeable y no tradeable. Sin embargo, es importante mirar por detrás del ICR porque distintas variables financieras y macroeconómicas pueden ser impactadas simultáneamente por cualquier shock. Un shock de un cambio en la política monetaria de Estados Unidos puede llevar a un dólar más fuerte. También puede inducir un cambio en los mercados financieros globales y también la escala de una crisis bancaria dependerá menos de la hoja de balance de las empresas, sino más de la posición de la cuenta de resultados de las empresas más vulnerables. Como vemos, el ICR puede interpretarse como el ratio de uh, retornos sobre activos y la media de beneficios contra activos. Así que tendrá un ICR más alto y vamos a ver el desglose ahora, el tercer componente del ICR, que es el apalancamiento. Es importante que el mayor aumento del apalancamiento lo han hecho las empresas más endeudadas. En los tres gráficos, en la línea azul de las empresas menos endeudadas ha subido modestamente. En 2018, entre el porcentaje del 25 y 75% ha llegado un récord de diferencia. Luego, el sector altamente endeudado pasó de 1% en 2007 a 215% en 2019. Este auge de los grupos del 75% es compartido por las empresas en el sector tradeable y no tradeable. Un segundo componente es la rentabilidad, el retorno sobre los activos. El, el mayor endeudamiento no ha hecho que las empresas fueran más rentables y no sorprende de que este ratio cayera 15% en 2100 a menos de 10% en 2019. Para la muestra completa, pero este declive es evidente en las empresas del sector tradeable y en el sector no tradeable está alentado en torno al 10% del capital desde 2005. Además, la rentabilidad del sector tradeable ha sido mucho más volátil desde el punto de vista de la estabilidad financiera. La concentración de deuda puede ser un signo de advertencia. Por ende, podemos decir que el aumento de la deuda después de la crisis financiera global no ha mejorado la rentabilidad en áreas en las que los beneficios aumentan menos. Por último, el tercer componente es el coste medio del endeudamiento. Al principio del periodo hubo una reducción considerable del coste de endeudamiento medio, pero sorprende que en los últimos años este coste medio cayó muy poco. Mucho más importante es el estrechamiento del spread entre las empresas que pagan los costes de endeudamiento más alto, la línea gris, y los que pagan el coste más bajo, marcado en la línea azul. Entonces hay un spread que aumentó mucho más en las empresas que ya estaban muy endeudadas. Parece contraintuitivo porque sugiere que un ratio de riesgo de dólar bajo es suficiente para disipar la percepción del riesgo y esto es una señal de advertencia sobre vulnerabilidad cuando aumentan los tipos de interés. En conclusión, en cuanto a la composición del ICR, es importante eh, que el ICR viene determinado por la baja rentabilidad y al mismo tiempo los riesgos de crédito parece que aumentar. Vamos a ver ahora el ICR y la deuda en riesgo. Es
Esta deuda en el sector travel parece haber aumentado fuertemente en 2011, que oscila entre los 20 y 40% en este periodo. En 2020 podemos decir que el valor agregado de esta deuda en general había subido, pero en el sector no tradable parece haber una tendencia a la baja en la última década, como vemos en la línea azul. Por otra parte, en la línea amarilla, el sector tradeable parece haber aumentado desde 2011, cuando las deudas en dólares empezó a crecer del 10 al 40%. Esta divergencia entre los sectores tradeables y no tradeables es consistente con un declive del ICR del sector tradeable. Esta observación en un entorno de bajos tipos de interés de dólar da lugar a preocuparse por la capacidad de servir a la deuda en América Latina cuando aumenten los tipos de interés y los spreads. De la misma forma, hay una preocupación con la incapacidad de servir la deuda. Pueden imaginarse que un mayor endeudamiento puede haber aumentado la rentabilidad de la empresa. Hubo un declive casi ininterrumpido y considerable en gasto de capital de 2011 a 2019. Estos han sido más marcados en el sector tradeable, donde las empresas gastan menos en gasto de capital y se endeudan más. No se sabe el motivo exactamente, pero una posibilidad es que las empresas se endeudan para adquirir capital y comprar otras empresas o activos o emprender otras actividades. Las compañías no financieras eh, permiten que las actividades de intermediación sean más rentables. Al mismo tiempo, Power mencionó un papel significativo para estas empresas, que es el de actuar de intermediarios financieros. Si esto es el caso para este tipo de corporaciones, aumentarán su vulnerabilidad a los cambios en los mercados financieros. Por último, como vemos con los datos macroeconómicos, las empresas obtienen más financiación de los mercados de capital y menos de los bancos. En 2012 vemos aquí las cifras y cómo ha cambiado esta proporción en el sector tradeable. Vamos a llegar a unas conclusiones para resumir. Las empresas no financieras de Latinoamérica han aumentado su endeudamiento en dólares en los mercados financieros y hay una serie de potenciales vulnerabilidades que pueden interactuar con otros riesgos. Actualmente tenemos 6 señales de advertencia. Primero, las disparidades de las divisas de estas empresas ha aumentado. Este sector está más apalancado y con mayor endeudamiento en dólares van juntos. Y tercero, el mayor apalancamiento no ha aumentado la rentabilidad, que ha caído especialmente en el sector tradeable, a pesar de una depreciación significativa en los tipos de cambio de la mayoría de divisas latinoamericanas. Y cuarto, los gastos de capital han sido reducidos. Y quinto, los riesgos de créditos como dispersión de los costes de endeudamiento promedio se ha estrechado. Es decir, que los riesgos de crédito están infravalorados. Y por último, conforme caen los tipos de interés globales, los pagos de interés absorbieron una mayor parte de los beneficios. Y esto es una de las más preocupantes.
Pero hay un punto brillante para las empresas latinoamericanas que han han mantenido el acceso a al endeudamiento de largo plazo. ¿Qué es lo que se puede hacer? Creemos que las autoridades económicas deben desarrollar eh, regulación para las empresas no financieras que se endeudan en dólares. También hay una recomendación casi permanente de que la divulgación pública de las deudas en dólares de las empresas debe ser publicada. Y también hay que echar más luz sobre el rol de las empresas en la intermediación financiera, así como el tamaño y naturaleza de los tratos comerciales de estas empresas no financieras. Eso es especialmente importante ahora en este nuevo entorno financiero que está cambiando de muchas formas. Los mercados son conscientes de que hay un cambio de regulación de estas empresas no financieras para reducir las inversiones apalancadas en los mercados de bonos y las posibilidades de crecimiento de los productores no de petróleo se han deteriorado. Por último, considerando las restricciones de tiempo, quiero dejarles algunas bibliografías y documentación relativa a este tema. Gracias por su tiempo y su atención. Fidel, te devuelvo la palabra. Gracias. Muchas gracias, Yader, por esta excelente presentación que nos ayuda a entender la dinámica de los mercados de deuda y los riesgos a los que se enfrentan. Vamos a seguir con Martín. Tienes la palabra para que te hagas tus comentarios. Buenos días a todos. Primero quiero agradecer a Fidel por su introducción y a los organizadores para invitarme en este foro. Mi nombre es Martín Tobal, trabajo en el Banco de México. Y el documento de Hidalgo y Turner parte de 3 eventos que cambiaron los mercados internacionales de deuda después de la crisis global financiera. Uno es que las economías avanzadas adoptaron políticas monetarias que redujeron sus rendimientos en bonos, obligando a los inversores a buscar estos rendimientos en otros mercados. Entre estos inversores, las instituciones financieras no financieras fueron las menos afectadas por las reformas regulatorias emprendidas después de esta crisis financiera. Y luego estos NFBIs fueron reasegurados de que las empresas podían pedir dólares, precisamente o endeudarse en dólares, porque habían acumulado recursos, o sea, divisas. Todos estos eventos aumentaron la deuda en dólares emitida por empresas latinoamericanas y Giraldo y Turner en su estudio analizaron si esto no ha aumentado los riesgos de estabilidad financiera mediante 2 tipos de análisis. En el primero utilizan datos agregados en el sector para ver si esto ha aumentado a lo largo del tiempo. Y en el segundo tipo de análisis utilizan datos a nivel de empresa para evaluar si estas vulnerabilidades están concentradas en las mismas empresas. Para mí, una de las principales contribuciones de este documento es que al identificar los riesgos de estabilidad financiera, adopta un abordaje muy original que muchas veces no está visto en la literatura de disparidades de moneda. El papel realiza un análisis exhaustivo a través del cual analizo las vulnerabilidades que parten de las disparidades de divisas, no de forma aislada, sino en conjunción con otras vulnerabilidades relevantes.
En el análisis con datos agregados, analiza la forma en que las tendencias recientes se correlacionan con las recientes tendencias en apalancamiento y vencimiento de deuda. Y en el análisis a nivel de empresas, añade la dimensión de solvencia. En suma, veo que este abordaje exhaustivo es una contribución relevante porque no es solo original desde un punto de vista académico, sino también es importante porque es desde un punto de vista político. En la segunda contribución, el estudio identifica las disparidades de divisas que pueden disminuirse o ser amplificadas por acciones que no siempre están reflejadas en datos disponibles o en hojas o en cuentas de resultados. Por ejemplo, en muchos países latinoamericanos el uso de derivados de Forex siempre se muestran en las cuentas de resultados. En su análisis, los autores construyen mediciones de disparidades de monedas que resumen todo el progreso hecho en la literatura anterior. Estas medidas utilizan datos no solo del lado de activos y utilizan datos sino también datos desglosados por moneda o denominación y miden datos desagregados a nivel de sector. Pero no es solo cierto que este estudio aprovecha muy bien los progresos de la literatura y que identifica y reconoce que es difícil medir estas discordancias entre divisas, pero también contribuye a esta literatura. Es decir, que el estudio considera que las empresas pueden invertir en otros países a través del FDI y que estas inversiones pueden reducir sus disparidades entre divisas. Esto, que los autores afirman que no se realiza masivamente, puede ser más importante en otras regiones o circunstancias y por tanto creo que estudiar más profundamente estas disparidades entre divisas es otra importante contribución. Los autores utilizan datos desagregados a nivel de empresas como otra contribución y impide que las vulnerabilidades se cancelen entre sí, entre distintos sectores dentro de un país o entre distintas empresas en un sector. Por tanto, podemos argumentar que el uso de estos datos permite a los autores a medir disparidades entre monedas con datos más agregados y precisos. El último punto, la última contribución es que la cuestión presentada por el estudio es muy relevante para reguladores y bancos centrales, porque el aumento del endeudamiento en dólares presenta riesgos relevantes para la estabilidad financiera y para el sector real. Esto es porque estas empresas o corporaciones no financieras son lo que denominamos un punto ciego. En general, no tenemos mucha información o tenemos información muy opaca sobre sus cuentas de resultados y sus operaciones y por tanto tenemos un gran interés en averiguar todo lo posible sobre lo que hacen. Y segundo, el sector corporativo es uno de los menos regulados, como dice el estudio. Y tercero, porque las empresas estudiadas son relevantes para la producción en los mercados emergentes y la materialización de los riesgos resaltados por los autores puede dar lugar a efectos negativos en el sector real. Ahora, después de hablar de las grandes contribuciones del estudio, voy a hacer algunas sugerencias. Quiero empezar diciendo que yo entiendo que el objetivo principal del documento es evaluar riesgos y los autores hablan más de un abordaje de aversión al riesgo. Sin embargo, tengo la impresión de que en algunas épocas, incluso para un
documento de política de estabilidad financiera, el tono del manuscrito parece muy pesimista y hay que recordarse que desde el punto de vista macroeconómico la financiación extranjera ha estado asociada con varias ventajas para las economías porque tienen ratios de ahorros domésticos muy bajos. Algunos autores afirman que para permitir a las economías emergentes suplementar los ahorros domésticos con capital extranjero puede ser positivo y que la financiación extranjera lleva a una base de inversores más amplia y más diversificada que aumenta la liquidez y podría disminuir la volatilidad del mercado. El caso mexicano, por ejemplo, es un buen ejemplo. La base de inversores ha ampliado mucho en los últimos 15 o 10 años y esto ha permitido que el país reduzca la volatilidad del mercado a medio plazo. Estas son mis sugerencias y, en fin, sugiero que podrían estudiar en más detalle las ventajas de la financiación extranjera en forma de endeudamiento en dólares en su documento. La segunda sugerencia tiene que ver con el hecho de que los autores realizan un análisis para los países FLAR más 4, que es muy informativo, pero también podría ser útil suplementarlo con un análisis de países individuales. La suma de países incluye países que son muy heterogéneos en las dimensiones que son precisamente importantes para los riesgos analizados en el documento. Considerando las distintas características de estos países, no cada una de ellas ha podido emitir endeudamiento en dólares en la misma cantidad. Incluso si hubiese sido así, sus diferentes características llevarían a los países a enfrentarse a distintos riesgos. Los casos de Argentina y México. En Argentina sería mucho más peligroso tener una alta deuda en dólares porque los residentes tienen restricciones a la hora de comprar dólares. Y también puede ser menos peligroso en México, donde hay un mercado de divisas líquido. Por tanto, puede haber una sección adicional describiendo patrones y riesgos asociados para cada país como complemento del análisis realizado por los autores, que creo que es extraordinariamente bueno. La tercera sugerencia tiene que ver con el hecho de que el artículo resalta los grandes cambios realizados después de la crisis financiera que dieron lugar a un distinto tipo eh, de prestatario que podían emitir deuda en dólares en mercados internacionales. Este fue un gran cambio porque los únicos prestamistas que podían hacerlo en los mercados emergentes antes de la crisis era el sector público. Y los NFBI, si bien no todas son de los mercados emergentes, tienen características distintivas de los bancos, de forma tal que sería relevante para la estabilidad de los mercados emergentes. Por ejemplo, algunos de estas empresas son factores inversores pasivos, siguen los índices de referencia pasivamente, de forma que sus variables macrofinancieras sean más procíclicas. También puede haber un pequeño subsector. Se podría discutir en mayor detalle si las implicaciones en el cambio de prestamista. Y la última sugerencia tiene que ver con el hecho de que el artículo revisa distintos canales a través de las vulnerabilidades que han identificado y cómo pueden interactuar con los shocks económicos. No obstante, la discusión conceptual sobre estos canales se encuentra en distintos lugares en el texto, lo cual dificulta para los autores discutir cada uno en mayor profundidad. Quizás entonces podría ser útil tener una discusión conceptual sobre los canales y esta sección podría ser una especie de hoja de ruta para los políticos sobre los riesgos macrofinancieros que surgen de la emisión de deuda en dólares. Esta estrategia les permitiría
discutir en más detalle los canales conceptuales. Ahora, en cuanto a últimas conclusiones, estas tienen que ver con la base de datos utilizada para los análisis a nivel de empresas, que comprendía unas 162 empresas cotizadas. Sería útil saber qué requisitos debe cumplir una empresa para estar en esa base de datos. Son intrínsecamente diferentes de otras empresas latinoamericanas que también emiten deuda en dólares. Esto sería útil saber. Y un segundo punto es que el artículo utiliza el ICR como medida de riesgo de solvencia. Los autores consideran que el ICR, pero con la información también calculan el Cisco. Ahora, en las conclusiones, las conclusiones del estudio son muy buenas. Una de las conclusiones es que las evidencias sugieren que los países prestatarios deberían desarrollar reglas macroprudenciales para estas empresas no financieras. Sin embargo, no siempre esto es una tarea fácil. En algunas ocasiones podría ser más fácil regular el lado eh, mm, de los prestamistas, es decir, incluso si no son bancos. Estas dos medidas podrían ser suplementarias, pero también las NBFIs no son todo el mercado financiero. Entonces tenemos el problema de incentivos. Y creo que la pregunta importante es cuál es el papel de la cooperación internacional para regular empresas y empresas no financieras, considerando que puede haber un riesgo, puede haber un conflicto de intereses. Y en este sentido, ¿cuál es el papel de las distintas organizaciones internacionales, del FMI, el Banco Mundial, el FSB o incluso del FLAR? Esta es una pregunta abierta que dejo para el debate, pero en general creo que esto es un estudio muy importante. Señala precisamente en la dirección correcta y echa luz sobre un punto ciego que tienen los reguladores, y he disfrutado mucho su lectura y estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu valiosa contribución y sugerencias. Nos acercamos al final del webinar, pero tenemos un público muy estable, muy entusiasta. Hemos recibido varias preguntas. Podemos ampliarlo unos 15 minutos más para responder las preguntas y comentarios de Philip y otros a la presentación de Martín. Vamos a empezar con Philip. ¿Alguna reacción o comentario sobre la presentación de Martín? Muchas gracias. Y muchísimas gracias por sus comentarios y sugerencias y la necesidad de analizar cada país individualmente debido a la heterogeneidad, la importancia de analizar la naturaleza cíclica de estas empresas no financieras y sus prácticas. Y una de las cosas que siguen de este trabajo es un intento de analizar la vulnerabilidad de estos distintos indicadores a los shocks, cambios de tipo de interés, cambios en las commodities, y creo que en algún punto podríamos incluirlo. Tiene razón sobre las instituciones financieras no bancarias, sobre la opacidad en su regulación. Incluso en una sola jurisdicción, los Estados Unidos, no está claro quién está a cargo de regularlos. Y es difícil, aún más difícil a nivel internacional. El FSB ha hecho muchísimo análisis
sobre esto, pero uno cabe preguntarse si van a llegar a acuerdos sostenibles. Mucho dependerá de lo que decida hacer el Tesoro norteamericano, porque Yellen ha expresado su disatisfacción con este aspecto, esta área de las finanzas. Así que puede haber una esperanza sobre cambios reguladores. Pero gracias por pues, todo su contribución. Quiero agradecer a Martín porque ha dicho cosas muy interesantes para suplementar el trabajo que hemos hecho. Estoy de acuerdo con las recomendaciones y ya sabemos que los datos sobre este tema son difíciles de obtener. Estamos haciendo todo lo posible por tener en cuenta sus recomendaciones y muchos sabemos que el nuevo marco regulatorio para las instituciones financieras no bancarias eh, mm, son tema de preocupación y quizás debamos reunirnos para trabajar con o para desarrollar un nuevo marco regulatorio. Así que le agradezco muchísimo. Gracias, Philip y Ader. Vamos a ver algunas de las preguntas que hemos recibido, empezando con Martín. Usted nos ha animado a tener un punto de vista más optimista sobre el papel de la financiación extranjera, pero este asunto dice que unos hallazgos son sorprendentes. Especialmente, esta pregunta dice que las empresas aumentan su grado de apalancamiento, no aumentando su rentabilidad ni sus inversiones. Están au- aumentando riesgo, pero las primas de riesgo se están contrayendo. Así que está ocurriendo con esto. Y si esta situación en la que el dinero fluye a las empresas no son lo mejor para aumentar la productividad y el crecimiento, y si esto es causa de preocupación. Muy bien, creo que la elaboración de política es más un arte que una ciencia. Y es importante equilibrar muchas cosas al mismo tiempo. Lo que quería decir era más lanzar una idea en lugar de discutir los hallazgos del estudio. Este estudio ha visto que el dinero no parece fluir hacia inversiones productivas, según los datos analizados. Pero las finanzas extranjeras pueden tener ventajas incluso ocultas. ¿Qué pasa con el crédito doméstico en esas empresas grandes que son capaces de emitir deuda en dólares en mercados internacionales? Empiezan a asumir deuda en los mercados domésticos. Quizás da más lugar a las empresas de tamaño mediano o pequeño a conseguir más créditos. Eh, Se trata de mantener un equilibrio entre las ventajas y los riesgos presentados por la financiación externa. Sin embargo, estoy de acuerdo con que en este caso el hallazgo de los autores que apuntan a que el dinero utilizado por las grandes empresas no se dirige a la inversión productiva. Por ejemplo, el caso de muchos países que pudieron desarrollarse gracias a la financiación extranjera. En Asia o Irán, esto no es suficiente. Sin embargo, tenemos que tener también instituciones sólidas. Pero creo que el marco es importante.
existe otra pregunta de seguimiento. ¿Cómo evitar otro ciclo de auge y reventón en la actividad financiera de la región? ¿Nos estamos enfrentando a un tercer boom seguido de un reventón? ¿Respondo? Sí, es un seguimiento de la pregunta anterior. Creo que, por supuesto, la mejor política para esto es mejorar instituciones y hacer que el sector real sea capaz de absorber una gran cantidad de recursos financieros externos. Esto sería la mejor respuesta política, pero eso necesita mucho tiempo. ¿Y cómo hacerlo? Es una pregunta abierta que estamos llevando, intentando responder en América Latina desde hace décadas. Creo que debemos combinar estas políticas estructurales que permitan a las economías de la TAM absorber estos recursos financieros hacia la inversión productiva, que es una política de sector real, pero complementándolo con otras políticas, con una gestión política fiscal convencional. Gracias, Martín. Felipe, hay una pregunta para ti. El documento identifica varias áreas de preocupación, varias advertencias, y usted, que se resumen al final, y hay unas recomendaciones que tratan con el fortalecimiento del marco regulatorio y las reglas macroeconómicas. Pero las signas de advertencia son muy reales. Podemos esperar en la región algunas bancarrotas o quiebras de las empresas que están altamente apalancadas y que tienen esta disparidad entre monedas o divisas. La pregunta es, a pesar del marco regulatorio, ¿tenemos el marco para tratar con insolvencias y considerando que muchas empresas pueden caer en insolvencia sin afectar la salud del sistema financiero? Creo que mucho depende. Las empresas a las que se enfrentan a insolvencia, su exposición al sistema financiero local es importante de analizar en qué medida los que les han prestado dinero tienen reclamaciones contra activo y el proceso de resolución de esas reclamaciones puede continuar sin necesariamente llevar a una a una quiebra. Estas empresas que son grandes no queremos que dejen de operar, queremos que sigan operando incluso si, si pierden para que se pueda realizar el ajuste a través de un periodo de tiempo. Según las disposiciones de bancarrota que hay en Estados Unidos, por ejemplo. Así que es importante encontrar algún mecanismo para hacer esto. Es decir, y esto vuelve a lo que le decía Martín, es una cuestión de las instituciones, de lo bien que han hecho su trabajo los contadores o contables y lo bien que las autoridades aseguran que un programa de ajuste sea un programa de ajuste genuino y que mantengan la empresa viva, desemboque en un mejor futuro o una liquidación eventualmente menos traumática. Y esto dependerá de la calidad de las instituciones, porque las externalidades negativas de una quiebra repentina de una empresa grande en circunstancias de mucha incertidumbre, porque no se sabe hasta qué punto sus dificultades son temporales o externas.
necesitamos un tipo de operación especial. No hay una respuesta sencilla. Si tenemos un sistema jurídico que permite a los dueños de la empresa vaciar los activos de la empresa y aprovecharse del dinero que viene del exterior, y así vaciar la empresa aún más, eso no funciona. Y la única forma de hacer eso es eh, eh, si las instituciones y el funcionamiento del gobierno lo permiten. En términos de emisión de bonos, ¿cree usted que el marco sería eficaz para reestructurar estos bonos de empresa emitidos en dólares? Esa pregunta es para mí. Sí, un seguimiento de la anterior. Depende en realidad de la estructura de la deuda. Si es de largo plazo, es una cosa, pero en la deuda de corto plazo era muy importante reconvertirla, reestructurarla, convertirla de corto plazo a largo plazo. Pero si es de largo plazo, ya no parece que la reestructuración sea la solución. Siempre hay un peligro. Cuando hablamos de esto pasó con la crisis en Grecia. Hay un peligro cuando decimos, bueno, no queremos quiebras, vamos a reestructurar la deuda y luego creamos instrumentos de deuda, lo que hicieron los europeos con Grecia, pero están de largo plazo, 30 años o más, y tipos de interés tan bajos que de hecho hemos permitido un default sin llamarlo por ese nombre, pero eso requiere, como diría, iniciativas gubernamentales imaginativas. Última pregunta para Yadar. Usted mencionó las condiciones cambiantes de los mercados monetarios, los tipos de interés que suben y, como se dice, nunca se sabe quién está nadando sin malla o bañador hasta que baja la marea. Hemos visto empresas en países de datos sólidos en su información. Desde su experiencia, ¿qué países son los que podrían estar más expuestos o verse desnudos cuando baja la marea monetaria? Gracias por la pregunta. No quiero dar nombres porque sabemos que es muy difícil entender los datos y comprobamos cuidadosamente. eh, yo no digo que el problema podría venir del 25% de las empresas más vulnerables. Y como dijo Martín en sus comentarios, solo tenemos 162 empresas, pero son las más grandes de la región. Entonces quizás confunde un poco cuando uno dice, bueno, son las empresas más grandes, pero son quizás una de ellas podría ser la empresa más grande en un país. Y si esa empresa se mete en problemas de rollover de su deuda o riesgos de liquidez o de disparidad de divisas, sería muy fácil hacer el spillover de este problema a la economía en general del país o de la región. Y es fácil convertirse en un riesgo sistémico. Esto es lo que yo pienso sobre este tema. Muy bien. Veamos China. Tienen un gravísimo problema
con el sistema inmobiliario. Crecieron muy rápidamente y se endeudaron en dólares para aumentar el valor del mercado de la propiedad. Y cuando esto se empezó a caer, llegó a un punto en que el mercado está obligado eh, a hacer unas medidas extraordinarias. En el caso de China, algunas empresas pueden ser muy influyentes. Gracias, Philip. Es un excelente ejemplo. Bien, hemos llegado a nuestro límite de tiempo. Quería agradecer a los autores, Philip y Yader, y a Martín por sus excelentes presentaciones y comentarios. Eh, Desde la perspectiva de investigación y política son excepcionales, muy útiles para nuestro gran público que nos lleva siguiendo en estos debates y que aún ahora están asistiendo en los últimos minutos de este webinar. Muchas gracias a todos los ponentes, muchas gracias al público y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fidel. Adiós. Muchas gracias. Adiós.